En este vídeo vamos a aclarar algunas dudas, confusiones que han surgido al respecto de la profundidad de campo. Observa esta foto. ¿Qué dirías? Que la profundidad de campo es infinita, ¿verdad? He enfocado a la hiperfocal, porque el fondo se ve aceptablemente nítido. Muy bien. Ahora compárala con esta foto. Me dirás que en este caso la profundidad de campo no es infinita por detrás, así que no he enfocado a la hiperfocal, ¿correcto? Pues no, es la misma foto. Lo único que he hecho es más o menos zoom. El criterio de nitidez es un factor que se cuantifica en el círculo de confusión, pero ese valor lo tienes que elegir adecuadamente. Si tu foto la vas a ver a un tamaño muy pequeño o desde muy lejos o en unas condiciones de visualización muy malas, no hace falta que seas tan exigente con tu círculo de confusión. Se da la paradoja de que tenemos la misma foto y sin embargo podemos tener dos hiperfocales diferentes. ¿Cómo puede ser esto? Pues muy fácil, porque el valor de C que aparece en la fórmula no es el mismo. Si yo soy muy exigente, pondré un C muy pequeño. El círculo de confusión lo voy a detectar enseguida, así que tengo que ser muy exigente, porque voy a ampliar mucho la foto. Eso que implica que mi hiperfocal se va a hacer muy grande. Sin embargo, si soy poco exigente, mi hiperfocal puede ser más pequeña, porque esa foto no la voy a ampliar mucho. Así que es muy importante cuando vayas a hacer fotos o uses una calculadora de profundidad de campo, que sepas qué vas a hacer con esa foto luego. Si no tienes ni idea, pues utiliza un criterio estándar, los que suelen utilizar las calculadoras por ahí. Ya hemos visto que algunas frases, como que la profundidad de campo es el doble por detrás que por delante, no tienen ningún sentido. Otras son también muy raras. Por ejemplo, que para calcular la distancia hiperfocal hay que introducir la distancia de enfoque. No tiene sentido eso. Eso es que no tienes claro lo que es la distancia hiperfocal. Es que la calculadora necesita meter esa distancia. No. Pon 0 en la distancia de enfoque y verás que la calculadora también te da la distancia hiperfocal bien. O pon 1.000.000 de kilómetros como distancia de enfoque y verás que la hiperfocal no cambia. En las calculadoras de profundidad de campo también te piden tu tipo de cámara. ¿Qué cámara tienes? Entonces la gente se cree que la profundidad de campo depende del tipo de cámara. No. Depende de tu criterio de nitidez. Lo que pasa es que, claro, tu criterio de nitidez, ¿de qué dependerá? Pues de cuánto magnifiques del negativo, del tamaño del sensor, a la foto final. Pero también depende de las condiciones de visualización. También depende de que lo veas cerca o más lejos. También depende de que seas un miope como yo o tengas una agudeza visual como un águila. Depende de muchos más factores. Claro, todo eso es imposible de cuantificar. Así que al final lo más cómodo es preguntarte ¿cuál es tu cámara? Tu cámara tiene unas dimensiones y esas dimensiones equivalen a un círculo de confusión en el sensor. Por eso te piden qué cámara tienes. Pero no porque dependa de la cámara, depende del criterio de nitidez, que implícitamente deriva en el tamaño del sensor, en la cámara que tienes. Tu calculadora de profundidad de campo no te pregunta qué objetivo estás usando, te pide la distancia focal, pero le da igual que el objetivo valga 5 euros que 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque estos cálculos son teóricos, están basados en pura física, puras leyes físicas, en óptica. Le da igual que tu sensor tenga un píxel que 1.000 millones de píxeles. La hipótesis es que tu objetivo es perfecto y tu sensor es perfecto. Obviamente la realidad no es así. En la práctica vas a utilizar un sensor con un número de píxeles determinado, con un ruido determinado, con un rango dinámico determinado, y tu objetivo también va a tener una resolución máxima determinada. Pero estos dos factores no influyen en los cálculos de la profundidad de campo. Cuando enfocas a la hiperfocal, tu ojo piensa que el fondo está nítido. ¿Por qué? Porque lo ve todo pequeñito. Y en pequeñito no se notan los desenfoques. Un ejemplo es cuando haces una foto y miras en el visor de la cámara, cuando miras aquí la foto que acabas de tomar, ¿cómo lo ves todo? Enfocado, ¿verdad? Pero cuando empiezas a hacer zoom es cuando empiezas a notar los desenfoques. El siguiente punto de confusión o discusión o debate es confundir profundidad de campo con nitidez. De nuevo, vuelve a la definición de profundidad de campo. Lo único que te está diciendo es que un punto en la realidad, en tu sensor,
va a convertirse en un círculo, pero nunca va a ser más grande que el círculo de confusión. La nitidez, ¿qué es la nitidez? Primero, no existe una definición matemática de nitidez. Nitidez se puede entender de muchas formas. Claro, tú no puedes decir por ahí que mi profundidad de campo es desde 5 hasta 20 metros y cuando alguien te pregunte ¿qué significa eso? Pues mira, significa que el círculo de confusión, nadie te va a entender. Entonces decimos pues que en ese rango de distancias la foto se ve aceptablemente nítido. Y así, pues hay gente que si tiene clara la definición, lo entiende, sabe realmente lo que te están diciendo, y hay otras personas que según lo que entiendan por nitidez puede que surja la confusión. El caso típico es con hiperfocales. Verás muchos sitios que te dicen, he enfocado a la hiperfocal, ¿ves cómo el fondo se ve nítido? No. Nítido, nítido, nítido. Si te refieres a nítido con máxima resolución, con mayor capacidad de resolver líneas de detalle en la realidad, solo hay un plano, el plano donde estás enfocando. Y esa nitidez vendrá dada por la calidad que tenga tu objetivo, tu cámara y cómo estés tomando la foto. Porque por muy buena que sea la cámara, si te estás moviendo, pues la foto va a salir borrosa. De hecho, si quieres que el fondo salga más nítido, lo que tienes que hacer es enfocar a infinito. Obviamente vas a perder nitidez por delante, eso ya lo eliges tú. Más ejemplos. Haces una foto y tiene poca profundidad de campo. Tú sabes que una forma de ganar profundidad de campo es cerrando el diafragma. Muy bien, cierra el diafragma, todo lo que quieras. Cuando metas ese diafragma F28 o lo que sea en tu calculadora de profundidad de campo, verás que te dice, correcto, ahora sí, vas a tener muchísima profundidad de campo. Y haces esa foto. Y luego la ves. ¿Y qué pasa? Que no tiene mucha nitidez porque tienes difracción. Esto viene al hilo, por ejemplo, del tamaño del sensor. Resulta que vimos en el último vídeo que con el tamaño del sensor más pequeño tienes mayor profundidad de campo. Sí, es así, no pasa nada. Pero eso no significa que con un sensor más pequeño vayas a sacar fotos más nítidas que con un sensor más grande. Obviamente no, depende de la tecnología.